¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. El tema acá es que la Unión Europea, con su sexto paquete de sanciones contra los rusos, ustedes saben que hasta en un 90% van a dejar de comprar crudo que venga por la vía marítima. Esto hasta diciembre. En diciembre debe hacerse efectiva pues todo esto. Quien se ha beneficiado, el primer comprador que tiene ahorita mismo los rusos, no es China, es la India. Y ya el continente asiático, a través de China y la India, ya desplazó a Europa como primer cliente de los rusos en materia energética. Pero aquí hay un dato importante que ustedes valoren. Una de las mayores refinerías de Asia la tiene la India. Entonces, la India está comprando a descuento el llamado crudo de los Urales, que se cotiza a 95, mientras el crudo Brent está a 120, 115, con un gran descuento. Ellos agarran ese petróleo, lo llevan a sus grandes refinerías, lo procesan en diésel, en gasolina y en otros derivados, y se lo exportan a la Unión Europea con precios altos. Con lo cual, la Unión Europea deja de obtener esos derivados, ese crudo pesado o sus derivados, vía oleoducto, más rápido, menos costoso y que tiene que pagar menos por el ¿cómo se llama esto? Por el envío, por el transporte, para comprárselo más caro a los hindúes, que a su vez se lo compran más barato a los rusos. Esto por el tema de las sanciones. También se lo tienen que comprar al país de las hamburguesas, pero el país del norte más bien anda buscando petróleo porque no tiene cómo reponer sus reservas, y se lo va a comprar a Rusia más barato aún. Con lo cual, el único gran perdedor en toda esta ecuación, evidentemente, es la Unión Europea. De hecho, la India en estos momentos es el gran centro de refinación de Europa, porque le está vendiendo diésel, le está vendiendo gasolina, le está vendiendo otros productos que se lo envían en vez de obtenerlo vía tubería, vía las tuberías rusas o las refinerías rusas. En consecuencia, Europa no solamente se está dando un plomazo en su pies, sino que está importando inflación. Mientras esté esta ecuación así, no hay manera de frenar la inflación, no hay manera, porque la energía representa una cuota importante dentro de los ítems de inflación, dentro de los ítems que componen todos los rubros de inflación. Ahora, fíjate, según la agencia Kepler, la India está recibiendo unos 600,000 barriles diario de Rusia. ¿Ustedes saben cuánto compraban antes los hindúes? Menos de 100,000. Es decir, han quintuplicado, sextuplicado la compra de barriles. En marzo, anoten esto, solo en marzo compraron más de 11 millones de barriles. Para que ustedes vean. Y esa cifra aumentó a 27 en abril. Y a 21 millones de barriles en mayo. Ahí está claro. Está muy claro que la India solamente el año pasado compró apenas 12 millones de barriles. Y solo en el mes de mayo, para irnos al mes más cercano, compró 21 millones. Duplicando y triplicando la cifra en un solo mes de lo que compró todo un año. ¿Qué les parece? Ahora, fíjate una cosa que es muy importante. Rusia es el tercer mayor productor de petróleo después del país de las hamburguesas y Arabia Saudita. Y es el segundo mayor exportador. ¿Qué quiere decir todo esto? Que con el tema de las sanciones, evidentemente el petróleo va a continuar en alza. Y si continúa en alza, tanto el país del norte como los europeos no van a poder abatir la inflación, no ahora, sino dentro de 2 o 3 años, que va a tener repercusiones para
para ese tiempo. Es decir, estamos hablando que ya Asia pasó a ser el primer importador de crudo de Rusia, no la Unión Europea, que se jactaban desde hace bastante tiempo. Así que esa brecha se va a ampliar en los próximos datos que se conozcan, sobre todo el mes de mayo, ahorita finalizando, y estamos viendo que en el caso de China, por el tema del temor de las sanciones y las amenazas que le ha mandado el país de las hamburguesas, ellos han comprado, no en la cantidad enorme de India, pero sí han por lo menos duplicado sus compras, duplicado y hasta triplicado respecto al año pasado, y ahí se han detenido. No han comprado más, han estado comprando, pero no en las cifras que está comprando la India, que se ha convertido pues en el gran centro refinador, como dijimos anteriormente. Entonces, en el mes de abril, las aduanas chinas, según dicen las aduanas chinas, importaron más de 9 millones de dólares de productos rusos del crudo. Esto es casi el 50% más respecto al año pasado. Y esto, si tú te pones a ver que las amenazas del país del norte sobre China y sobre la India no han surtido efecto. Con lo que te digo esto, si se alarga la guerra, probablemente, o no es probable, ya es un hecho, va a caer la economía europea como primera circunstancia. De hecho, el dólar se ha fortalecido respecto al euro, y el euro ha perdido mucha fuerza, mucha ventaja respecto a otras monedas, sobre todo al dólar y sobre todo al rublo. Lo que parece evidente es que esta economía va en caída libre de no detenerse el conflicto, y por eso en las últimas instancias están viendo que están pidiendo taima, están pidiendo que toda esta parte de negociación se active en una mesa nuevamente. Dejamos el video hasta aquí, espero tus comentarios, muchas gracias, será hasta la próxima.